Porque haciendo estas cosas no caerás, o no caeréis, o no van a caer jamás. La Biblia dice que hay una forma que nos puede evitar que nosotros caigamos, o que estamos cayendo continuamente. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y es levantado. Pero aquí vemos una frase que nos enseña que hay posibilidad que nosotros podemos poner de nuestra parte para poder evitar el caer. ¿Cuántos dicen? Año 2010, pondré todo lo que sé de mi parte para no caer. ¿Alguien dijo amén solamente? ¿A los demás les gusta caer o qué onda? Tenemos que hacer todo lo posible que esté de nuestra parte para evitar el caer. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación. Habla de dos cosas: su vocación y su elección. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. En la Biblia 95 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios. Cuando habla de hacer firme la vocación, en otra versión dice a confirmar el llamado de Dios. Nosotros tenemos que confirmar el llamado de Dios. Dice la Escritura que muchos son llamados, pero dentro de los muchos llamados, muy pocos son escogidos, y entre los muy pocos escogidos, muy pocos son encontrados fieles. Y nosotros podemos confirmar el llamamiento de Dios en nuestras vidas. No todo el que dice que es llamado, es llamado. Escucha lo que digo. No todo el que dice que es llamado, verdaderamente, o no lo expresé correctamente, da a conocer o muestra que es llamado. Aquí dice que tenemos la responsabilidad de hacer firme o confirmar el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Yo conozco gente que a través de los años dice: soy llamado, soy llamado, soy llamado, pero ni siquiera se congregan. Serán llamados. Ni siquiera asisten a lo básico del cristianismo. Serán llamados. Una persona llamada tiene una convicción en su corazón del llamamiento, la invitación de Dios para su vida, y nota, vamos a ver en otra escritura ahorita, cómo va a conocer literalmente que ha sido llamado o llamado por Dios y afecta su estilo de vida. Dice: esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. La Biblia en lenguaje sencillo me gusta tremendamente. Dice: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre o permanecer, deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Nunca fracasarán en su vida cristiana. Cuando dice: yo quiero tener éxito en el cristianismo, yo quiero saber cómo permanecer firme en todo tiempo, pero tengo que poner atención de hacer estas cosas para no caer, no decaer, para confirmar el llamamiento de Dios para mi vida, hacer firme mi llamamiento y mi elección. Cuando habla de un llamamiento, hablamos de una invitación. Cuando Dios hace un llamamiento, hace una invitación. Por ejemplo, esta es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la invitación. La invitación es para todos, pero no todos responden a la invitación. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que el hombre se muera sin Cristo. No, pero muchos van a morir sin Cristo. Es la voluntad de Dios que el hombre sea condenado por la eternidad. No, pero muchos van a ser condenados por la eternidad. Y no tiene que ver nada con Dios, tiene que ver con hacer firme, asegurar, confirmar el llamamiento y con la vocación y la elección de parte de Dios.
cosas: llamamiento y elección. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir, vamos a hacer una invitación para todo aquel que quiera ser parte del grupo de alabanza. Muchos pueden venir a la invitación o el llamamiento, pero dentro del llamamiento tiene que haber una forma de hacer una selección. No todo el llamado forma parte de la elección. Pero haciendo estas cosas, dice la palabra, que no caeremos jamás. Mira, hermanos, Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, o permanecer, o durar, o estar en el pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida. Ahora, para entender qué es lo que el apóstol Pablo está hablando, tenemos que ir al principio del capítulo para poder entender qué es lo que él nos quiere hablar o qué es lo que él nos quiere compartir. Vamos al versículo 1, por favor. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y la carta va dirigida a los que han alcanzado, habla de alguien que ha alcanzado, ¿sí? Repite conmigo, a los que han alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por eso está hablando de hacer firme la vocación y el llamamiento, porque le está hablando a los que ya habían alcanzado una fe. Vuelvo a repetir, les escribió a los que ya habían alcanzado una fe. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si tú estás en Cristo, tú has alcanzado esa preciosa fe en el Hijo de Dios, que nos da entrada al reino de Dios, que nos da entrada a la plenitud de Dios, que nos da entrada a poder percibir las cosas de Dios y que nos da entrada para poder nacer de nuevo y ser parte del pueblo de Dios. Ahora, va dirigida a los que han alcanzado por la justicia, y ahora que es la justicia de Dios y la justicia del Salvador. Porque no es por obras, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, que nosotros recibimos la fe por medio de la gracia, para que de esa manera sea por forma de gracia, para que nadie se gloríe, y en todo le demos la honra y la gloria al Señor, y Él sea exaltado, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, y Él nos lleva continuamente hacia adelante, y Él quiere que nosotros alcancemos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero tenemos una responsabilidad nosotros. La va dirigida a los que han alcanzado por medio de la justicia de Dios y del Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 2, Él les empieza a hablar acerca de una bendición que Él desata o activa sobre sus vidas, para que de esta manera ellos pudieran tener, si pudiéramos decir de esta manera, unos ingredientes para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. Y les da dos palabras, versículo 2, gracia y paz. Repite conmigo, gracia y paz. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la habilidad inmerecida de parte de Dios para poder llevar a cabo una tarea que nosotros no podemos llevar por nosotros mismos. Hablamos de la influencia divina de Dios sobre el corazón para que el hombre tenga acceso a las cosas de Dios aquí en la tierra. Gracia y paz. Repite conmigo, gracia y paz.